Bienvenidos al curso de circuitos lógicos secuenciales. Vamos a dar inicio a la unidad de aprendizaje 1, en la que vamos a ver lo que corresponde a circuitos con latch, circuitos con flip-flops y contadores binarios. En esta unidad vamos a tocar estos temas: introducción al lógico secuencial, flip-flops disparados por flanco, tabla de excitación de los flip-flops, entradas asíncronas en los flip-flops, características de operación de los flip-flops, aplicaciones de estos y contadores. Para esta primera semana, el objetivo consiste en que ustedes puedan describir las diferencias entre los circuitos de lógica secuencial y los circuitos de lógica combinacional. También deben poder determinar cómo se comportan los circuitos cuando estos están conformados por latch y flip-flops. Empecemos entendiendo lo que es un circuito de lógica secuencial. En sus cursos anteriores, ustedes han podido determinar el comportamiento de circuitos de lógica combinacional. La principal característica de esto es que los circuitos de lógica combinacional tienen salidas que solo dependen del estado de las entradas. En un momento determinado ustedes cambian las entradas, de manera inmediata se cambian las salidas. Idealmente el cambio es instantáneo, pero ustedes recordarán que los circuitos reales tienen un retardo de propagación. ¿Sí? Pero ese retardo de propagación generalmente en los circuitos secuales está en el orden de los nanosegundos, por eso es que para nosotros el cambio es prácticamente instantáneo. Entonces, la característica de un circuito de lógica combinacional es que sus salidas dependen únicamente del estado de las entradas. Con este tipo de circuitos ustedes han podido desarrollar soluciones para una cantidad interesante de aplicaciones, Por ejemplo, si a ustedes se les pide diseñar una cerradura de combinación, ustedes fácilmente, una vez conocida cuál es la clave con la que deberían ustedes abrir la cerradura, pues básicamente diseñan con sus compuertas un circuito que permita eso, determinar si la entrada es correcta, ustedes abren la cerradura. En cambio, en los circuitos de lógica secuencial, las salidas no solo dependen de las entradas, las salidas van a depender de la situación en la que se encontraba el circuito en ese instante. A eso lo vamos a llamar el estado del sistema. Entonces, dependiendo de cuál es el estado del sistema en un momento determinado y dependiendo de cuáles son las entradas, el circuito nos va a proporcionar una salida. Entonces, desde ese punto de vista, un circuito secuencial está conformado de una etapa de circuito que consiste en un circuito combinacional, y de dispositivos de memoria, que esto es justamente la novedad con respecto a lo que ustedes conocían hasta el momento. Entonces, esta memoria le va a permitir al circuito poder recordar el estado del sistema, y en base a esa información y lo que puede entregarse como entrada, proporciona salidas. Esas son las salidas que corresponden, digamos, a S1 y S2 que aparecen en el gráfico. ¿De acuerdo? En cambio, también existe la posibilidad, por ejemplo, de que consideremos salidas de estos circuitos secuenciales también al estado en el que se encuentra el sistema. Esas son las que corresponden al SM1 y el SM que aparece en el gráfico. Entonces, los circuitos lógicos secuenciales pueden tener estas dos etapas, o inclusive poder ser simplemente un circuito de memoria. Entonces, la diferencia con el circuito combinacional justamente es la presencia de esa etapa de memoria que tiene este circuito. Con respecto al ejemplo que acabamos de ver hace un momento, imagínense que la persona que les encarga la cerradura les pide que la clave no sea ingresada todo de una sola vez, sino en dos etapas. Primero se ingresa la primera parte de la contraseña y luego la segunda parte. Entonces, para determinar que ambas contraseñas son correctas, ustedes pueden implementar su circuito de lógica combinacional como ustedes lo saben hacer.
El problema está en que con lo que se sabe hasta ese momento, cómo determinar, ¿no?, si se está ingresando la primera clave para poder saber cuál circuito utilizar, si el ingreso del valor anterior es correcto o no, porque la idea es que solo si los dos ingresos son, ¿no?, correctos se procede a abrir la contraseña. Entonces, con lo que nosotros sabíamos de circuito de lógica combinacional, nos faltan herramientas para poder dar solución a un sistema como ese. En cambio, un circuito de lógica secuencial, al tener memoria, podría decirnos en qué etapa del ingreso estamos, ¿no?, si vamos a solicitar la primera parte de la contraseña o la segunda, y si, ¿no?, el ingreso anterior fue correcto o no, ¿no? Si eso es así, ustedes podrían saber que con un nuevo ingreso correcto podrían abrir la contraseña. En caso contrario, no se abre. Entonces, necesitamos poder ahora saber cómo diseñar esa parte del circuito combinacional que corresponde a la memoria para poder diseñar nuestros circuitos de lógica secuencial. En este circuito de lógica secuencial vamos a reconocer, ¿no?, algunos conceptos, lo que es, por ejemplo, el estado que ya había comentado y lo que es la realimentación. Los circuitos de lógica secuencial, ¿no?, la información que presentan las entradas, ¿no?, deben permitir establecer, ¿no?, un estado, ¿no?, que eso debe estar disponible para su uso subsiguiente. Entonces, esa situación en la que el circuito se encuentra vamos a denominarlo estado interno, ¿no?, o estado del circuito, ¿no? Y de eso se va a encargar nuestra memoria. Entonces nosotros vamos a poder, dependiendo también de las entradas, ¿no?, establecer en algún momento un nuevo estado. Y ese nuevo estado, ¿no?, permanece almacenado en memoria, de tal manera que se pueda utilizar, ¿no?, en establecer la lógica del circuito, ¿no?, el comportamiento del circuito. El circuito de lógica secuencial obviamente va a tener elementos que van a poder determinar el contenido de la memoria a lo largo del tiempo. Este estado, ¿no?, es, como ya lo había comentado, establecido por los elementos de memoria. En el caso de la realimentación, ¿no?, justamente la idea es que nosotros podamos, ¿no?, a partir del comportamiento que tiene el circuito secuencial, influir, ¿no?, en lo que vendría a ser el nuevo estado del sistema, ¿no? Entonces, esa realimentación que nos da el hecho de que desde la salida podamos influir en la determinación de nueva información que debe ser guardada en memoria, ¿no?, es a lo que nosotros vamos a llamar realimentación. Y eso permite establecer, ¿no?, el estado nuevo o el estado siguiente que tiene el sistema. Vamos a ver otro tema también que tiene que ver con los circuitos de lógica secuencial. Esa determinación de cuando generamos un nuevo estado en el sistema nos permite diferenciar dos posibilidades de comportamiento: los sistemas secuenciales asíncronos y los sistemas secuenciales síncronos. ¿Ok? En el caso de los sistemas secuenciales asíncronos, el nuevo estado puede determinarse en cualquier momento, ¿no? Entonces, dependiendo de si hay un cambio en las entradas, ¿no?, el sistema se reacomoda y genera un nuevo estado. ¿De acuerdo? En este sentido, pues, los circuitos secuenciales asíncronos son más comunes de encontrar en la vida real. Nosotros mismos somos un ejemplo de un circuito secuencial asíncrono, ¿no? Recibimos una excitación externa, ¿no?, y eso condiciona nuestro estado de ánimo en ese momento.
¿no? No podemos actuar de esa manera dependiendo de lo que en ese momento recibamos. Y eso lo podemos recordar, ¿no? Algo nos molestó, ¿no? Y cambiamos nuestro estado. Estábamos contentos, ahora nos hemos molestado y vamos a permanecer molestos hasta que de repente, ¿no? El problema se solucione y otra vez, por fin, entonces cambiamos nuestro estado, ¿no? En ese instante cambiamos. ¿Ok? En cambio, los circuitos secuenciales síncronos, ¿no? El cambio que puede darse no se da en cualquier instante, ¿no? Vamos a tener pautas, momentos en los que estos cambios se pueden dar, ¿no? Y vamos a reconocer una señal que permite establecer el momento en el que se pueden dar esos cambios. Eso lo vamos a llamar la señal de reloj. Por ejemplo, ustedes deben recordar que cuando, por ejemplo, en fiestas patrias, ¿no? Existe la parada militar, ¿no? Y las Fuerzas Armadas salen a desfilar. Entonces han visto que cuando desfilas todos van parejos, ¿no? ¿No? Marchando frente al estrado. ¿Cómo se consigue que un grupo de personas, ¿no? realicen el mismo movimiento, ¿no? Sin adelantarse, sin atrasarse, todos iguales, todos parejos, ¿no? Cuando están marchando, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de marchar en el colegio, recordarán que el truco está en escuchar, ¿no? el sonido de la música y particularmente del bombo, ¿no? El golpe de percusión, ¿no? Lo sincronizan con el golpe, ¿no? del pie izquierdo al momento de marchar. Entonces, esa señal, ¿no? permite que todos estén enterados de qué deben hacer en un momento determinado, ¿no? Pum, 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 ¿no? Y así reaccionan y todos en ese momento llevan el paso y todos realizan lo mismo. Entonces, cuando ya ellos están sincronizados, ¿no? Podrían, por ejemplo, hacer evoluciones, ¿no? Hacer formas, ¿no? Es más fácil diseñar nuevas cosas sobre eso, ¿sí? De la misma manera, en los circuitos secuenciales síncronos, ¿no? Esta señal de reloj permite que todos los sistemas sepan cuándo pueden hacerse cambios y cuándo no, y a partir de eso se pueden formar y crear muchas más cosas. Justamente eso permite que se pueda controlar más fácilmente, ¿no? Si los sistemas pueden cambiar en cualquier momento en los circuitos asíncronos, pues a veces se pierde el control o hay que tener mucho cuidado en cómo hacer el control para que el sistema haga lo que uno quiere, ¿no? Esa es la diferencia con estos sistemas. La señal de reloj tiene características, ¿no? Por ejemplo, en este caso, suponiendo una señal de reloj cuadrada, ¿no? Bueno, podemos identificar lo que es el nivel alto, el nivel bajo de la señal. Existen lo que es flanco de subida y flanco de bajada. Para poder reconocer el flanco de subida y el flanco de bajada, recuerden que lo que tienen ahorita delante de ustedes es una gráfica de tiempo y el tiempo se dibuja de izquierda a derecha. Entonces, al dibujar, noten que cuando estamos yendo de izquierda a derecha, en donde decimos que se encuentra el flanco de subida es correcto porque la señal va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces la señal está subiendo y eso por lo tanto es un flanco de subida. En cambio, cuando más adelante vemos que se marca el flanco de bajada, ahí vemos que al dibujar la señal está yendo de arriba hacia abajo y justamente eso marca el flanco de bajada, ¿no? Un ciclo de reloj es la mínima unidad de tiempo en la que podemos dividir este gráfico que vemos que es periódico, ¿no? Entonces ese ciclo de reloj está mostrado ahí y corresponde a un periodo de la señal. Ahora, también podemos decir que la señal está formada por pulsos, ¿no? Y en este caso podríamos decir este es un pulso en alta, lo que está marcado, ¿no? Porque vemos que la señal estaba en baja y luego pasa en alta y luego regresa a baja, ¿no? Pero esto, como es una onda cuadrada, pues es dependiendo del punto de vista, ¿no? También podríamos decir lo mismo pensando que la señal está en alta y luego la señal momentáneamente va a baja para regresar otra vez a alta, ¿no? Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de una señal con un pulso de nivel bajo.